Bienvenida, bienvenido. Este es el primer episodio de La Rueda Sigue Girando. Y quiero compartir un poco de dónde viene y qué significa. Empecemos con el nombre, La Rueda Sigue Girando. ¿Qué significa? Para mí se divide en 3 capas. La primera tiene que ver con el significado, con lo que significa para mí el nombre. La rueda sigue girando. La rueda es la vida. Y la rueda sigue girando significa que la vida sigue. Sigue aunque estés en el mejor o en el peor momento de tu vida, aunque no tengas todo resuelto, aunque todavía no te animes a accionar. Sigue incluso cuando estás esperando que esté todo acomodado para empezar a vivir. La rueda nunca paró. Y eso, obviamente, dependiendo de dónde estés parado, puede sonar amenazante o liberador. Yo te propongo que si estás en un mal momento, tranquilo, porque va a pasar. Y si estás en un gran momento, disfrútalo, porque también va a pasar. La segunda capa es un poquito más personal y tiene que ver conmigo y mi historia. Yo hice ciclismo, mountain bike, por algunos años y la bicicleta fue mucho más que un deporte para mí. Fue un lugar en el que pude conocerme, en el que pude aprender a gestionar el miedo, en el que entendí cómo funciona el esfuerzo, qué significa animarse cuando el camino se pone difícil. Me llevó a un gran crecimiento personal y al autoconocimiento. Realmente me superé sobre 2 ruedas y creo que eso dejó una marca en cómo veo todo lo demás y también me ayudó a ponerle este nombre. Y ahora sí pasamos a una tercera capa que es un poquito más técnica y es la que le da un poco de sustento a todo este proyecto y viene de una herramienta del coaching y el desarrollo personal llamada la rueda de la vida. Este concepto de la rueda de la vida generalmente se le atribuye a Paul J. Meyer, un empresario norteamericano que en 1960 estaba un poco empeñado en entender por qué 2 personas con las mismas capacidades rendían distinto. Lo que descubrió fue muy poderoso, y es que el rendimiento de una persona en un área de su vida depende también de cómo están las otras áreas. Digamos que a un empresario súper exitoso no le va a ir tan bien si tiene su vida familiar en caos o si está mal de salud. Somos un todo. Y entonces Meyer tomó una idea que en ese momento era muy revolucionaria y poco común, que es la idea de la vida equilibrada. Él lo convirtió en algo visual y cuantificable. Lo dibujó, lo transformó en un gráfico. Y eso fue muy revolucionario porque de repente tenías algo concreto sobre qué trabajar. Después esa herramienta fue adoptada y desarrollada por la comunidad del coaching moderno y ellos lo presentan como un snapshot, una instantánea de cómo está tu vida en este momento. Te cuento un poco cómo funciona esta herramienta. La rueda de la vida es un gráfico circular que se divide en sectores, como si fuese una pizza dividida en porciones. Cada porción representa un área de tu vida. Las áreas más comunes son salud, trabajo, relaciones, ocio, finanzas, familia, pareja. Generalmente son 8 áreas, aunque esto en realidad no es rígido. Puedes hacerla de 6, de 8, de 10 o de lo que consideres. Lo importante es que lo hagas con las áreas que vos consideras importante en tu propia vida. Y la mecánica es muy simple. Para cada área de tu vida te preguntas, en una escala del 1 al 10, ¿cuán satisfecho estoy con esa área hoy? No cómo me gustaría que sea, no cómo fue ayer, cómo es hoy. ¿Cómo te percibís y te sentís en esa área hoy? ¿Qué puntuación le das en tu vida? Vas a marcar ese número en el radio del gráfico y lo vas a ir rellenando, como si estuvieras rellenando la porción de la pizza hasta el número que elegiste. Ponele que en salud digas, bueno, la verdad que me siento muy bien porque hago deporte, tomo agua, me hice chequeos, estoy bárbara, le pongo un 8, bueno, lo pinto hasta el 8 y así con cada sector de la vida. Cuando marcas todos los números y los unís, te queda una forma. Esa forma, ese gráfico te dice algo. Si tu rueda queda bastante pareja y equilibrada, podríamos decir que tenés una rueda en movimiento, como que está bastante bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés una rueda desequilibrada? Tenés 3, 4 áreas con 9, 8, 7 y tenés un área con un 2. Bueno, claramente es porque tenés que chequear y ver qué está pasando con esa área en particular. Esto visto y considerando también que las áreas que ponemos son las que consideramos importantes para nosotros. Entonces, si tenés un área que de repente está en 2, es un poco preguntarte, esta área de mi vida que la tengo en 2, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y ahora viene una segunda pregunta, y es en una escala del 1 al 10, para cada área de tu vida, ¿en qué número te gustaría estar? ¿Cuál es tu número ideal? Supongamos que me decís que en trabajo te sentís en un 4 porque no estás muy satisfecho con lo que estás haciendo o con lo que ganás. Ok, si yo me cambio a tal trabajo o gano esta cantidad de plata, yo sé que mi número estaría en un 8, por ejemplo. Ese sería mi ideal, así me gustaría estar hoy. Pensá en ese número que si lo alcanzás, sentís que estarías en el lugar en el que tenés que estar. La diferencia entre el número en el que estás hoy y el número en el que querés estar se llama brecha. Y acá algo muy clave y es que la rueda no te dice qué hacer, te dice dónde mirar. El trabajo empieza después, cuando decidís qué brecha querés cerrar primero. Y esto que te cuento ahora me parece lo más clave del uso de esta herramienta, y es que si sos un muy buen observador, puedes encontrar esa área de la vida que un poco apalanca o arrastra al resto de una forma positiva.
Por ejemplo, el deporte. Cuando hago deporte me siento bien, entonces cuando me siento bien rindo mejor en el trabajo, entonces tengo un número más alto en el trabajo. Estoy de mejor humor, así que me llevo mejor con mi pareja y mis amigos, entonces eso también sube. Tengo más claridad mental, entonces me acomodo con mis finanzas mejor o puedo pensar mejor. Trata de encontrar ese sector en el que sabes que si trabajás, si le pones tiempo, energía y lo haces subir de número, también va a hacer subir de número a otras áreas de tu vida. Y ahora algo que me parece especialmente interesante y que tiene que ver un poco más desde mi mirada como comunicadora, y es el lenguaje. Las palabras con las que nombras cada área de tu vida no son neutrales. Todas las palabras tienen un peso, tienen un significado, y se modifica un montón entre lo que pensamos de una palabra y de otra. Pensalo así, fíjate cómo cambia cuando un sector de la rueda, pongámosle trabajo, pasa a llamarse desarrollo profesional o vocación. Son tres palabras que en principio aluden a lo mismo, pero que tienen significados totalmente distintos y pesos distintos. Te voy a leer algo que me parece muy interesante. La palabra trabajo en español tiene una historia etimológica interesante. Viene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura. Con el tiempo pasó a significar esfuerzo, carga, obligación. Obviamente cuando nombras así un área de tu vida, ya le estás poniendo un peso antes de ponerle el número. Desarrollo profesional, en cambio, suena a futuro, a posibilidad, a crecimiento, y vocación suena más a algo como de un llamado interno, de lo que viniste a hacer en esta vida. Lo mismo pasa con ocio. Ocio suena a tiempo muerto, vacío, a que no sirve para nada. De hecho, también te lo voy a leer. La palabra ocio proviene del latín otium, que significa reposo, descanso, inacción o tiempo libre. En la Roma antigua, otium era el tiempo liberado de las obligaciones diarias. Obviamente, para una persona proactiva o una persona que tiene muchas cosas para hacer en su día, quizás dedicarle tiempo al ocio, que es la inacción, no es tan atractivo. Pero ¿qué pasa si a esta sección, en vez de llamarle ocio, le decimos reconexión creativa o espacio personal? Momentos de lectura o para pintar, para cantar, para ver una serie, una película. Cuando le cambias el nombre, la forma en la que evalúas esa área cambia y la forma en la que la priorizas también. Y acá ya pongo una reflexión un poco personal, pero yo creo que el tiempo de reconexión creativa o de ocio te conecta mucho con tu creatividad. Y creo que todos en algún punto necesitamos un poco de creatividad para movernos por la vida. Igual voy a hacer un capítulo aparte únicamente de ocio para hablar un poco sobre esto, así que sigamos. Así que la primera tarea que te propongo, si vas a hacer tu rueda, es que tomes 5 minutitos para elegir con cuidado con qué palabras nombras a cada sector. Y también armar tu propia rueda, porque como dije antes, por ahí, para vos, sociales incluye familia, amigos, pareja, y salud incluye deporte, descanso y demás. O quizás no, quizás vos necesitas tener cada una de esas cosas en un área separada para leerlas mejor. Y de nuevo, no uses las etiquetas predeterminadas. Hackea la rueda desde el lenguaje. Y fíjate si ese cambio modifica en algo cómo te percibís en esa área. Hasta acá hablé un poco de la herramienta de la rueda, pero quiero también reflexionar un poquito sobre algo. Y es que si bien esta herramienta un poco nos promete que si alcanzamos un equilibrio nos vamos a sentir mejor, también creo que es necesario e importante recordar y recordarnos que no siempre vamos a poder tener todas las áreas altas o con un gran número. También mientras uno va rodando por la vida, le van pasando un montón de cosas que hacen que en algún momento de tu vida tengas que dedicarle más tiempo a un área que a otra. Por ejemplo, si acabas de ser mamá o papá, seguramente la familia ocupe hoy un lugar mucho más importante y le dediques mucho más tiempo que el que le dedicas, por ejemplo, al deporte. Lo clave y fundamental de esta herramienta es que entiendas dónde estás parado. No es la idea que te sientas mal por no tener todos los números donde deberían estar, sino es darte un mapa, mostrarte dónde estás parado. Y además, esto lo aprendí en la bici, que una rueda demasiado inflada con todos los sectores en 10 no tendría tracción. Una rueda lisa no agarra el terreno. Los desniveles, las brechas, las tensiones entre áreas son un poco los que nos mantienen en movimiento y lo que nos mantiene humanos. Son los que nos hacen buscar, aprender, movernos, conectar con otros, cambiar de dirección. La meta entonces no es la perfección, es el conocimiento. Saber dónde estás, qué estás eligiendo priorizar ahora y qué querés dejar para después. Y hacer estas elecciones de forma consciente. A mí personalmente me ayuda un montón esta herramienta cuando por ahí no me siento tan bien en mi vida y no estoy segura de dónde viene ese malestar. Poder graficarlo y verlo realmente me ayuda un montón y generalmente termino encontrando qué es lo que me hace mal y también esto que les decía antes de el punto palanca que ayuda a que el resto de la vida también mejore. Y también algo muy importante es que la rueda de hoy no es la rueda de dentro de un año, o sea, no es para siempre, es hoy.
No se trata de un diagnóstico permanente. La idea de este podcast es explorar episodio por episodio distintas áreas de la vida. Algunos con reflexiones, otros con herramientas, a veces con invitados y a veces sola. Y para cerrar te quiero dejar con algo. La imagen que mejor resume este podcast no es la de una rueda perfecta, es la de una rueda en movimiento, con desniveles, con su ritmo, avanzando aunque no esté todo resuelto. No se trata de salir de la rueda, sino de entender cómo estamos girando en ella. Esto es un poco lo que espero que este podcast te dé: perspectiva, herramientas y sobre todo la tranquilidad de saber que no sos la única persona con la rueda desinflada en algún sector. Gracias por escuchar este primer episodio y nos vemos en el próximo.